Dios les bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y hoy tenemos un invitado muy especial, pastor recientemente jubilado, Wilfredo Almonte. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti para los que no te conocen, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva y eso? Sí, por la gracia de Dios, pastoreé durante 40 años de mi vida, 17 de ellos en República Dominicana, mi país de origen, y 23 aquí en la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel. Que es nuestra iglesia local, ¿verdad? Toda una vida. Sí, toda la vida dedicada al Señor. Así que, ¿verdad? Para los que no saben, en este podcast nosotros hablamos semanalmente, ¿verdad? Para conversar sobre distintos temas de índole cristiano y el propósito sencillo, glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí tienen toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Denle like a la página, denle like a los posts para que así podamos seguir creciendo e influir a otros. Nos pueden conseguir en YouTube, Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO. Ahí tendrán cada episodio en forma de video para los que gusten mirar mientras escuchen. Y debajo de cada video están todos los links para poder suscribir al podcast en las distintas aplicaciones que ya mismo les vamos a mencionar. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios o lo que sea. Simplemente mostrar su apoyo para nosotros, ¿verdad? Crear esta comunidad y dinámica, ¿verdad? Nosotros, ustedes, nosotros. Eso es lo que nosotros queremos hacer aquí. Y para lo más tecnológico, estamos en Podomatic, un app para Android. Lo consigues en el Google Play Store, ¿verdad? Dentro de Podomatic nos encuentran como Podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos también en Tuning Radio, que lo puedes utilizar para escuchar la radio local e internacional, ¿verdad? Estamos allí también como Podcast Bendecidos para Bendecir y estamos en la aplicación de podcast de Apple. Bien importante darle like, follow, subscribe para que entonces, ¿verdad? Nosotros veamos que nos está siguiendo, ¿verdad? Eso nos ayuda a nuestros modos de promoción y también para que todos los lunes, que es los días que subimos nuestros episodios nuevos, te llegue una alerta, ¿verdad? Ya sea mensaje de texto, algún correo electrónico, lo que sea, ¿verdad? Para decirte que tienes un nuevo episodio allí. Sí, pues mira, pastor, yo quiero contar una historia, la que tiene que ver contigo. Hace varios meses atrás, yo no tiendo a faltar a la iglesia. Y yo me recuerdo que estuve enfermo, tuve básicamente de cama varios días, ¿no? Y tuve que faltar un martes. Y recuerdo que el miércoles recibí una llamada de un número desconocido. No conocía el número, no lo había grabado. Y eras tú. Y me llamaste y, ¿verdad? Y me dijiste, escuché que estabas enfermo, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Que hace falta en la iglesia. Y fue una conversación como de 2 minutos. Y para mí eso significó tanto. Porque yo decía, eso es lo que significa ser un pastor, un buen líder. Una persona que se preocupa por lo suyo, por su iglesia, ¿verdad? Y ve a cada uno como una persona que tiene una importancia. Eso para mí valió muchísimo. Porque yo me recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, por los primeros 2 años yo realmente no te conocía. Eras el pastor de la iglesia, pero realmente nunca interactuamos. Y era más, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Yo estaba comenzando en la iglesia y entonces ver la transformación, cómo nuestra relación ha crecido, eso para mí significaba muchísimo y siempre me voy a recordar de ese momento. Y para mí eso es lo que significa, entonces, eso es parte de lo que significa el liderato. Y eso es lo que nos gustaría hablar aquí hoy, ¿verdad? Para ti, ¿qué es el liderato dentro de la vida de la iglesia? Bueno, el liderato es algo bien importante. Porque yo diría que la principal escuela de formar líderes que tiene nuestra sociedad son las iglesias cristianas. Yo he acuñado y he hecho mía la definición de John Maxwell, un gran líder cristiano que ha escrito innumerables libros y sigue escribiendo. Y es la definición más sencilla y más exacta que yo he encontrado de lo que es liderazgo. Y él dice que sencillamente liderazgo es influencia. Sí. Es cuando una persona puede influenciar, en este caso positivamente, sobre otra persona. Y lo interesante de esto es que cuando tú logras influenciar positivamente en una persona, según dicen los expertos, tú puedes llegar a influenciar unas 10,000 personas. O sea, porque es algo que se reproduce. Se supone que el liderato no se queda incrustado en una persona o dentro de sí, sino que es algo que se comparte de una manera espontánea. Porque algunos piensan que sería uno de los tipos de liderato, que el líder tiene que ser una especie de dictador.
Que mande nada más. ¿Verdad? Pero eso es un tipo de liderato que no es sano. Sí. Pero el verdadero líder es una persona que a veces con simplemente llegar a un lugar ya comienza a ejercer influencia sin abrir la boca. A veces pensamos que el líder es el que más habla, el que más grita. Sin embargo, los verdaderos líderes que hemos tenido, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, han sido hombres y mujeres que sin lanzar una sola bala, sin gritar, sin dañar a nadie, han movido al mundo. Sí, y lideran con ejemplo, ¿verdad? Para ti, Luis, ¿qué es un líder dentro de la vida de la iglesia? A mí, yo creo que, ¿verdad? Yo también tengo esta anécdota con el pastor. Quisiera contarla. Yo me recuerdo, ¿verdad? Que en algún momento, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros necesitábamos, ¿verdad? Alguien que nos diera confianza, que nos dejara, ¿verdad? Crecer, a lo mejor desde un punto de vista, cultural, ¿verdad? Conocer la congregación, pero que a la vez nos dijera, mira, prepárate porque va a llegar el momento donde te va a tocar servir. Y yo creo que el pastor fue bien sabio en ese aspecto, ¿verdad? Nos dijo, mira, ustedes están llegando y yo sé que ustedes tienen muchos talentos, muchos dones, pero los voy a ayudar a que se incorporen, a que hagan todo, ¿verdad? En los momentos que, por ejemplo, mami o papi se han sentido mal, la esposa del pastor Tionil nos han traído sopitas que reviven, ¿verdad? Así que yo creo que un líder tiene un complemento de diversas cosas. Sabe cuando tú estás mal, ¿verdad? Le importa que tú estás mal. Sí. Y va y te busca, ¿verdad? Te da las herramientas, te da confianza. Porque a veces hoy en día, como bien dice el pastor, hay muchos líderes que son sumamente importantes, ¿verdad? Pero que les gusta hacer todo solos. Así que es bueno también que ese líder se da confianza, se da autoridad también a las personas. Ambos mencionaron algo interesante, que los líderes se enfocan más allá de su propósito, más allá de sus metas, se enfocan en lo que son las personas. Un buen líder le interesa lo que son las personas que están liderando. Pensamos, por ejemplo, en lo que es Martin Luther King, que lo estabas mencionando ahorita, uno de los mejores líderes que hemos conocido en la historia del mundo, yo diría. Y él obviamente tenía una agenda. Tenía los derechos civiles, pero esos derechos civiles eran por las personas. Y él le importaba el valor que se le daba a las personas. Y si se fija, a pesar de que él estaba luchando tanto por los derechos civiles de los, ¿verdad? Como se le decía aquel entonces, los africanoamericanos, él le importaba la igualdad de todos. No era solamente su grupo, sino él le importaba a cada persona de forma individual. De hecho, era cristiano y yo creo que en base de eso era que tenía ese gran amor por las personas. Así que uno de los atributos yo diría que es eso, ¿verdad? Te importan las personas. ¿Qué otros atributos podemos mencionar aquí? Yo diría que sacrificio, Gandhi, ¿verdad? Que el pastor lo mencionó, caminaba básicamente descalzo, ¿verdad? Y se dice que sus pies, ¿verdad? Eran hermosos ante la gente porque entendían que tanto sacrificio, ¿verdad? Tanta lucha pacífica, ¿verdad? Para pues, malgastar a lo mejor su cuerpo. Gandhi se caracterizaba porque entendía que el ser humano, más que tener un intelecto, es un ser íntegro, ¿verdad? Que tiene una calidad de vida, que tiene que crearse en una comunidad, ¿verdad? En una familia. Así que qué bueno, ¿verdad? Que también hay líderes que no tan solo refuerzan una parte de ti, sino que dicen, ok, mira, por ejemplo, Luis Enrique, por poner mi ejemplo, te falta dedicarle tiempo a tu familia, te falta esto, enfócate en esto, ¿verdad? Cambia tu aspecto en este sentido. Así que un líder también tiene que ver todo. Todo, ese complemento de todo. Y dentro de la vida de la iglesia, pastor, ¿cómo se desarrolla un líder dentro de la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos identificar quiénes son los líderes? ¿Cómo podemos crear líderes en la iglesia? Sí, es bien interesante porque, como les decía al principio de nuestra conversación, yo creo que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, la iglesia es una fuente principal de formadores de líderes. Yo creo que la formación del liderato en la vida de la iglesia, como muy bien decía Luis Enrique, comienza de que una persona llega a la congregación. Desde ese mismo momento, esa persona comienza a perfilarse. Pero yo creo que también nosotros como institución tenemos que dirigir adecuadamente esa capacidad de liderazgo que tiene la persona.
porque como también enfatizaba Luis Enrique, que es muy interesante, a veces nos hemos acostumbrado a un tipo de liderato autoritario, dictatorial. Entonces, no estamos tan acostumbrados, incluso en muchas de nuestras congregaciones, no estamos acostumbrados al líder democrático, al líder que da apertura, al líder que promueve que la persona desarrolle sus capacidades y sus talentos. Porque otro de los problemas que puede darse en el liderato es cuando el líder entra en competencia con aquellos que se están formando a su lado. Cuando yo creo que si aquel líder predica, yo entiendo mejor que yo, entonces ya es una competencia, y en el verdadero liderato no debe haber competencia. Sí. Por el contrario, debemos ser mentores. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho mucha falta en la actualidad, principalmente hablando en términos cristianos, de encontrar dentro de nuestras congregaciones hombres y mujeres que se dediquen a ser mentores, es decir, a orientar, ayudar, capacitar a esas personas que le veamos unas destrezas y habilidades. A veces creemos que el líder es la persona que tiene más preparación intelectual. No siempre es así. Yo tengo la experiencia de que he conocido personas que tienen maestría en educación secular. Cuando se pone de maestro de escuela bíblica, es un fracaso. Sí. Sin embargo, he conocido personas semianalfabetas que se han puesto como maestros de escuela bíblica y han sido excelentes porque también es maestros un don de bíblicos. Dios, no se trata simplemente de tus talentos o tu preparación, es que si Dios te llamó para algo, pues Él te va a capacitar para eso. Fíjate que estamos mencionando muchas características, muchos atributos, el amor por las personas, el ser ejemplo. Y cada vez que ustedes mencionan un atributo, yo pienso en una persona que es Jesús. Entiendo que Jesús tiene todos los atributos de un buen líder. O sea, yo diría que obviamente es el mejor líder. Yo tengo 2 o 3 atributos aquí que quiero mencionar. Por ejemplo, Jesús conocía la palabra. Eso es algo que dentro de la vida de la iglesia es esencial. El líder tiene que conocer la palabra, y vemos el ejemplo de Jesús cuando Jesús fue tentado, y una de las tentaciones, el enemigo cita la palabra para probar el conocimiento de Jesús, y Jesús en cada tentación le responde con la palabra. O sea que Jesús utilizaba la palabra de Dios para refutar a las tentaciones del enemigo. Y yo entiendo que empezamos por ahí, empezamos por la palabra, aprendemos de Jesús, y nosotros entonces poco a poco nos transformamos en el líder que Dios quiere que cada uno seamos. Otros atributos que yo veo en Jesús, ¿verdad? Que era sumamente paciente. Eso es algo que nos hace falta hoy día en la iglesia. Nos enojamos por cualquier cosa, nos frustramos por cualquier cosa. Exacto. Y sin embargo, Jesús tenía unos discípulos, Él escogió unas personas, y yo digo a veces que Él lo hizo intencionalmente, precisamente para enseñarnos esto. Escogió unos discípulos que realmente no tenían las características de líderes. Ellos tenían muchos fallos humanos, ¿verdad? Ellos eran impacientes, ellos tenían a veces corto temperamento, la fe flaqueaba de vez en cuando. Pedro, que es el más líder de ellos, o sea, cuántas veces él no cometió errores y hacía cosas que no debió haber hecho. Pero Jesús veía algo en ellos, Jesús estaba pensando en futuro. Y bien importante que Jesús, a pesar de que era bien paciente con ellos, nunca se jajó, pero encima de eso, Él los moldeó y los convirtió en los líderes, que es lo que tú estás hablando ahora, Pastor, que el líder debería de saber cómo moldear otros líderes. Precisamente, Manuel, yo lo que veo, estoy muy de acuerdo contigo, porque Cristo no veía lo que la persona era en ese momento, sino lo que podía llegar a ser. Porque Pedro, el que le negó 3 veces, el rebelde, el inconforme, sin embargo, llegó a ser el líder del grupo, el líder principal del grupo. ¿Por qué? Porque Cristo no vio. Claro, nosotros nos desesperamos cuando estamos formando, ¿verdad? A nuestros líderes. Pero es que fulano, yo veo que no responde, es que fulano es terco, es que fulano es difícil. Pero tenemos que aprender a ver con esa visión, con esa óptica que veía Jesús, que no veía el presente simplemente, sino que veía lo que podía llegar a ser esa persona dentro del ministerio. Y hoy día en la iglesia eso es lo que hace falta. Hace falta porque cada persona cuando llega a Cristo llega con unas situaciones, unos problemas, unos fallos,
Y es necesario, ¿verdad? Dios ve lo que Él quiere que nosotros seamos. Él no te está mirando en presente. Y nosotros como líderes en la iglesia también tenemos que ver a las personas que llegan a la iglesia pensando en su futuro, en su potencial, no mirándolo simplemente por lo que son en este momento, sino en lo que pueden hacer a través de los ojos de Dios. Yo siempre recuerdo, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita, el capítulo 18, ¿verdad? De Juan, que habla cuando Pedro saca su espada, ¿verdad? Cuando arrestan a Jesús y le corta la oreja al siervo. Y Jesús, ¿verdad? Una característica hermosa que él tiene de líder es que él tiene un temple increíble, una autoridad. Yo creo que un líder tiene que tener autoridad. No autoridad para mandar, sino una autoridad de propósito, de que, ok, vamos encaminados a esto, ¿verdad? Jesús sabía en ese momento que él se lo iban a llevar y que, ¿verdad? Todo eso iba a culminar en su muerte, pero a través de su muerte nosotros íbamos a tener redención, ¿verdad? Que es la salvación. Así que él le dijo a Pedro, guárdate esa espada, ¿verdad? ¿Acaso no es necesario que yo me vaya? ¿Verdad? No lo entiendes todavía, ¿verdad? Yo me recuerdo otra vez, Pedro le dijo, Jesús, ¿pero por qué tú vas para Jerusalén? Si allá te van a matar. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Sí. Porque me estás diciendo cosas que no van conforme a la palabra del Señor. Así que un líder tiene que obtener autoridad de propósito, saber a dónde vamos caminando, ¿verdad? Y mantener esa autoridad. Yo sé que es un poquito difícil para nosotros, pero todo el mundo necesita líderes y todo el mundo necesita ver a esa persona en la cual tú quieres confiar. Y yo creo que parte de lo que pasa en el mundo es eso. No hay gente, ¿verdad? A lo mejor que esté viendo a estos líderes que son buenos, ¿verdad? Estamos viendo a otras personas y ponemos nuestra confianza en otras personas. Y a veces dejamos, ¿verdad? Que los fallos de esas personas entonces disminuyan nuestra fe, ¿verdad? Y no podemos confiar en el Señor porque no hay nadie bueno, no hay líderes buenos. Sí, hay otro autor también que yo creo muy importante, que particularmente a mí me ha ayudado a entender mejor el papel del líder cristiano, es Rick Warren. Sí. Con su famoso libro, El liderazgo con propósito. Sí. Porque generalmente a veces pensamos, y vamos a repetir esto, que el líder que se para al frente de la congregación y grita y patalea y regaña, pero ese no es el concepto que ustedes mismos han expuesto de Cristo. Claro, cuando Él tuvo que ajustar a una persona, ordenarlo, guiarlo, y yo creo que es uno de los papeles principales del líder: instruir, preparar, capacitar, darle herramientas para que esa persona entonces pueda desarrollar una función adecuada. Porque a veces, por ejemplo, yo le digo a una persona, mira, tú vas a dirigir el ministerio de evangelismo, pero es una persona que quizás no sabe ni lo que es evangelismo, no tiene herramientas. O sea, se supone que nosotros tenemos que capacitar a nuestra gente. Yo creo que eso hace mucha falta en el tiempo que estamos viviendo, a pesar del avance de toda la tecnología, pero yo sigo creyendo en ese contacto personal. Ustedes recordarán, y especialmente Manuel, cuando el año pasado iniciamos nuestra congregación mensualmente una reunión de líderes, donde conversábamos, donde interactuábamos, donde compartíamos inquietudes, necesidades, problemas. ¿Y qué pasa? Que quizás el problema o la necesidad que tengo yo, al escuchar la respuesta que le dan a Manuel o a Luis Enrique, es la respuesta que yo necesito. Sí. O sea, que yo creo que el liderato también es esa parte de esa comunicación. Yo creo que un elemento bien importante dentro del liderato cristiano es tener una conversación, un diálogo honesto, abierto, saludable, porque creo que eso también se ha ido perdiendo en el día de hoy. Un ejemplo, porque estás hablando, yo entiendo que estamos hablando de líderes, pero la iglesia a veces no fomenta ese liderazgo. Sí. Es decir, no tiene el líder no tiene ese foro en donde se puede comunicar, en donde se puede expresar, donde puede buscar ayuda, sino que tú siempre estás arriba y tienes que ayudar a las demás personas. Y yo sé que tú sabes esto más que cualquier otro. Tú fuiste pastor por 40 años. Me imagino lo difícil que es cuando tú pasas por una situación y quizás no tenga ese otro líder a donde tú puedas acudir. Todo el mundo está acudiendo a ti, pero entonces ¿a quién tú acudes? Y entiendo que la iglesia necesita como que abrir ese espacio precisamente para ese diálogo, esa comunicación entre líderes,
donde todos podamos expresar nuestras distintas situaciones y aprender los unos de los otros. Yo no te puedo dar un sistema de apoyo. La iglesia necesita como este sistema de apoyo porque el liderazgo, especialmente, no me recuerdo exactamente la estadística, pero el pastorado es el ministerio o el rol dentro de la iglesia donde más se rajan. Sí. O sea, las personas siempre se quitan en par de años porque no aguantan la presión. No, bueno. Es el ministerio donde más presión existe. Y la iglesia hace falta ese sistema de apoyo. Yo iba a decir que cuando yo empecé como maestro de educación cristiana, yo tenía a Abner, que era el líder de jóvenes en aquel entonces. Y cuando yo tenía una situación, yo siempre acudía a Abner. Y siempre iba donde Abner y le preguntaba cómo yo brego con esto, cómo yo enseño tal tema. Y él siempre me aconsejaba. Y ese tremendo líder, Abner, fue que me comenzó en este ministerio. Cuando él se fue a la iglesia, lo primero que yo pensé fue, ¿y ahora qué? ¿A dónde yo acudo? Exacto. Y desde entonces yo he tenido situaciones en educación cristiana que me he visto obligado yo a resolverla sin tener a esa persona a quien acudir. Y yo entiendo que eso es uno de los problemas que tenemos en la iglesia. No tenemos a veces ese respaldo, ese sistema de apoyo que necesitamos dentro de la vida de la iglesia. Y eso es parte del liderazgo. Sí, no, la realidad es que también parte del líder, ¿verdad? Es entender, ¿verdad? En el caso de Jesús fue perfecto, ¿verdad? Y pues, nosotros en él podemos ver el mejor ejemplo de un líder porque no falló, ¿verdad? Pero en la realidad nosotros fallamos como líderes a diario. Así que algo bien importante que necesita un líder, ¿verdad? No es tan solo apoyo de otros líderes, apoyo de esa gente que a lo mejor está por debajo de él, ¿verdad? En estos momentos que a lo mejor tus brazos, ¿verdad? Como pasó en el caso bíblico, ¿verdad? Donde se bajaban esos brazos y entonces perdían la guerra y venía alguien, no, vamos a agarrarte. Aarón y Hur. Sí, Aarón y Hur, agárrame esos brazos para yo poder, ¿verdad? Cuando Moisés se caía, ¿verdad? Venían estos hombres y lo levantaban. Y yo creo que hoy en día nos falta eso también. Como iglesia, más bien tenemos una gran responsabilidad de ayudar y levantar los brazos de esos líderes que tenemos. Porque a veces tenemos muy buenos líderes, pero dejamos que se desgasten, ¿verdad? No los ayudamos cuando se están cayendo. Así que nosotros también tenemos que reconocer, ¿verdad? Esos líderes, esos prospectos líderes. Darles las herramientas y estar dispuestos nosotros a sacrificar tiempo para que ellos también descansen. Sí, mientras estás hablando, yo estoy pensando en un caso que yo leí hace como varios meses atrás en la universidad. Y se trata de precisamente eso, ese sistema de apoyo que necesitamos en la iglesia. Y es un caso bien triste de un hombre que era pastor, llevaba como 20 años pastoreando y cae en una depresión bien profunda por unas situaciones que estaba viviendo y la depresión lo dominó. Él tuvo semanas, meses encerrado. Y la iglesia lo que hizo, esta es la parte triste, que en vez de ofrecerle ayuda para tratar de sacarlo de su depresión su situación, lo que hicieron fue que se reunieron, ¿verdad?, sin él y lo sacaron como pastor. Wow. Y dijeron, ya tú no puedes entonces funcionar como pastor. Lo sacaron, lo abandonaron y el hombre quedó fuera de la iglesia básicamente por una situación que él estaba viviendo. Yo entiendo que obviamente cada situación es diferente, pero yo entiendo que el deber de la iglesia en ese tipo de situaciones es como tú estás diciendo, levantarlo, no pisotearlo más de lo que está, ¿verdad? Y eso es triste que hoy día todavía vivamos ese tipo de situación. Pero fíjense, yo creo también que el líder tiene que ser sabio. Sí. Y todos los grandes líderes de la Biblia se rodeaban de un grupo de consejeros. Yo tengo la experiencia de que en estos 40 años de ministerio viví diferentes tipos de crisis personales, crisis dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa? Yo siempre estuve en mi ministerio activo rodeado de un grupo de personas y ante ciertas situaciones que se me presentaban, inmediatamente yo les llamaba, mira, estoy pasando por esta situación personal, estoy pasando por esta situación, porque uno de los problemas que podemos caer en el liderato es creer que como líder yo lo sé todo y que yo tengo todas las respuestas y las soluciones. Yo recuerdo cuando yo era maestro de la escuela teológica, que fui durante 10 años aquí en Santa Isabel, maestro de la escuela teológica, que algunos alumnos me hacían una pregunta. Yo decía, mira, el próximo lunes yo te la respondo porque tengo que investigarla. Exacto. Porque un problema que se puede en el liderato es que yo como líder piense que yo tengo todas las respuestas, que yo tengo todas las soluciones, y no es la realidad. El líder también tiene que hacerse vulnerable
y decirle, no sé, no lo sé, vamos a orar, vamos a investigar, yo voy a buscar ayuda. O sea, el líder tiene que tener una visión bien amplia en todos los aspectos, empezando por la vida espiritual, por la vida física. Por ejemplo, hay líderes que incluso se toman la autoridad de un hermano va con una enfermedad, mira, bébete esto. Tú no eres médico. No eres médico, ten cuidado. Pastor, estoy teniendo unas visiones. El líder tiene que diferenciar lo que es una visión espiritual y lo que puede ser lo que esté generando un problema psicológico sí. o psiquiátrico. Yo he tenido muchísimos casos de ese tipo. Entonces, el líder también tiene una persona que se capacite y que se actualice. O sea, a veces el líder cree que porque ya pasó quizás por una escuela teológica, por un centro, por una universidad o por un seminario, pero es que el mundo de hoy avanza tan rápido. Yo recuerdo que para mi generación, una generación eran 10 años. Ahora una generación son 3 y 4. ¿Sí? Son 2 y 3 años. O sea que cada 2 o 3 años ya el conocimiento que yo tenía ya no es válido, ya no tiene la misma fuerza. Entonces, el líder también tiene que ser una persona actualizada. Sí. Es responsabilidad del líder seguir preparándose. Como tú dices, la sabiduría es esencial para un líder. Exacto. Tiene que reconocer sus límites, sus vulnerabilidades y seguir preparándose y seguir edificándose. Recuerdo que un refrán que las personas dicen es que el aprendizaje es algo de toda vida, nunca termina. Uno nunca termina de aprender. Así que en resumen, ¿verdad? Yo quise terminar esto enfocándonos en Jesús, porque ahí vemos el líder perfecto. En resumen, Jesús vemos todas las cualidades que un buen líder debería tener. Jesús se edificó, Jesús se instruyó, él dedicó su vida al estudio, al crecimiento. Jesús amaba a las personas, las ponía primero. Conocía la palabra, se rodeaba de un sistema de apoyo porque él tenía a alguien que hacía distintas funciones dentro de su círculo. Preparaba otros líderes para ellos ser líderes. No tenía ninguna competencia con ningún otro líder tampoco. Exacto. Tenía autoridad. Sí, tenía autoridad. Templanza, paciencia, y conocía su propósito. Sí, conocía la voluntad del Padre, lo que iba a decir. Su propósito venía del Padre. Así que yo creo que sobre todo el buen líder tiene que estar sometido a lo que es Dios. Amén. Y de ahí fluye todo lo demás. Así que dentro de la iglesia, ¿verdad? Deberíamos de fomentar esto más a menudo, apoyarnos los unos a los otros, los líderes a su iglesia, la iglesia a sus líderes, y juntos podemos cumplir el propósito de Dios en la vida de la iglesia. Seguro. Así que nada, entonces una vez más, yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y Wilfredo Almonte, le doy las gracias a ustedes por esta participación. Sí. Estos bendecidos para bendecir. Entonces, hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho.